punto de encuentro y llega el momento de presentar el informe especial de esta semana por Dante Mago. Dante, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, Luciana, muchísimas gracias. Bueno, esta semana estuve haciendo un reportaje a Daniel Duto y que nos comentó sobre Casa Duto Hermano, que se inició allá en 1928 en la localidad de Los Zorros. Bueno, tantas cosas y lindas anécdotas también. Qué trayectoria, ¿eh? Tantos años perdurando en el tiempo. Así que, ¿linda nota? Para mí es linda. Bueno, vamos a compartir entonces el informe especial de esta semana. Adelante. Bueno, Dante, Casa Duto Hermanos, nosotros vendríamos a ser la tercera generación. Es una historia que comienza aproximadamente en 1928 con mis abuelos y un hermano de él, Juan y Miguel Duto. Pero la casa siempre la pusieron como Duto Hermanos, Sociedad de Hecho. Nació en Los Zorros, en una localidad vecina que nosotros tenemos, y hicieron lo que se conocía como ramos generales. En esas casas de ramos generales había de todo, realmente de todo. Y fundamentalmente hasta tienda, donde mi papá era el que se ocupaba de esa parte. En su primera función dentro de Casa Duto, él se dedicaba a lo que era la tienda. ¿Esa casa que se inició allá en el año 28 todavía existe? Sí, existe, realmente está casi intacta, con pisos entablonados. Todavía no existe góndolas como tipo supermercado, sino que las mercaderías están puestas en góndolas contra pared, se atiende a través de mostradores, y si bien es muy grande y ha quedado reducida a un pequeño despacho, todavía existe. ¿Tu padre con quién era? ¿Con otros hermanos? Mi papá eran 8 hermanos, pero solamente 3 se quedaron en Los Zorros desempeñando lo que era la tarea de comercio almacenero, como él le encantaba decir. Nunca era un empresario, siempre fue un almacenero, le gustaba. Y bueno, se dedicaron a eso, pero era todo almacenes, más ramos generales. Llegaron a tener comercialización de cereales, seguros, y perdura en el tiempo. Es una firma que nosotros la seguimos usando con nuestro apellido, y eso realmente nos pone con mucho orgullo, nos sentimos muy orgullosos, porque no es lo mismo, no se ha cambiado jamás de la historia de 1928 que se ha fundado, nunca se ha cambiado el nombre, siempre nos hemos seguido llamando Duto Hermano hasta como es en la actualidad. ¿Y allá en la localidad de Los Zorros todavía sigue Casa Duto con quién? Sigue Casa Duto y queda uno solo de los hermanos de mi papá que iniciaron, con su esposa y un hijo, están desempeñando todavía la atención al público. Daniel, después en Los Zorros, ¿cómo sigue esto en Casa Duto? Y después de tener ahí los ramos generales en Los Zorros, mis padres se asocian a Rossi de Colazo y forman una sociedad que se llamó Duto Rossi. Más o menos alrededor de los años 80, no recuerdo bien exacto el año, deciden comprar lo que era la cooperativa de productos rurales aquí en Carrilobo, que hoy es nuestro actual negocio. Ingresan primero en la parte de lo que es la comercialización de cereales, y unos años después compran ya todo lo que es el salón, con la parte de supermercado y ferretería, tal cual como la ven hoy, modificado obviamente, pero ya decide mi papá, en una decisión que no le fue fácil, realmente debo reconocer, abandonar todo su terruño, abandonar todo lo que él había hecho, todo lo que él había construido con sus hermanos, para venirse acá a algo que era desconocido, algo que era iniciado, totalmente iniciar algo nuevo. Y bueno, decide hacerlo, y es como viene a recaer en Carrilobo, y sigue llamando a su negocio como Duto Hermano Sociedad de Hecho, y es lo que es realmente hoy. Y después se separaron con la familia Rossi y siguió como es Casa Duto ahora. Exactamente, esa sociedad se disuelve, Rossi por un lado, Duto Hermanos queda en todo lo que es en Carrilobo para Duto Hermanos, y qué es lo que es Casa Duto ahora. Pero a su vez, esa sociedad todavía la tenía con mis tíos que venían de Los Zorros. Después, en el año 2000, ya también disolvemos esa sociedad y formamos una sociedad nueva con mi padre y mis 2 hermanas, nosotros tres hijos, y es lo que hoy se conoce como Duto Hermanos Sociedad de Hecho, pero es formada por nada más que los hijos, o sea, ya no ninguno de los hermanos Dutos de antaño. Daniel, ¿y cómo le fueron acá en la localidad de Carrilobo? Como te decía recién, no le había sido fácil a mi papá decidirse salir de su terruño para venir acá, pero creo que fue una decisión muy acertada.
siempre lo hablamos nosotros. No solo por el hecho de que vos seguís teniendo algo, sino que él siempre creyó que las cosas, que los futuros eran diferentes. Siempre fue hacedor y siempre le gustó mucho trabajar, mucho trabajar. Tan es así que primero monta lo que es el supermercado y como venían los tiempos, él mismo me comentaba que no, vamos a tener que poner góndola, no, vamos a tener que cambiar las luces, vamos a tener que cambiar de heladera. Y fue buscando las alternativas hasta llegar a asociarse a lo que es la cadena de supermercados de Delfín, que tiene únicamente socios del interior. Y lo que es importante eso es de que no asocia a cualquiera. O sea, el ingreso a Delfín significa realmente una revaloración muy importante. El consejo la toma esa determinación y permite que vos ingreses a ello. Y yo creo que por eso nos sentimos bien de estar en Carriló. Es una localidad que nos dio la oportunidad de seguir creciendo. Ahora los 3 socios que vos me dijiste, danos los nombres de que están actualmente en la empresa Casa Duto. Sí, estamos yo, Daniel, Marisa y Fernanda Duto. ¿Tenés alguna anécdota de tantos años acá en Casa Duto? Me imagino que sí. Sí, realmente sí. Son graciosas porque siempre se las relacionamos con la parte de esas relaciones con el personal y siempre con la actividad de lo que era, cómo lo desempeñaba mi papá. Mi papá fue siempre muy apurado, nació apurado. Iba corriendo a todos lados, todo lo hacía corriendo y apurado. En una oportunidad estaba un cliente con su señora, era muy bajita, es muy bajita, pero muy bajita. Y estaban comprando y mi papá pasa muy apurado al costado, el hombre la saluda y él le dice, ¿qué haces, nenita? Tocándole la cabeza. Realmente toda la gente que estaba presente se asombró y él nunca se enteró de que le había dicho nenita a una señora. ¿Y alguna otra más? Y la otra fue que nosotros decimos Navidad sin sidra. Habíamos comprado, no sé, la cantidad de cajas de sidra, siempre se hacía acopios de sidra para Navidad y teníamos un empleado que era él le gustaba inventar todo. Mi papá le dice, ¿por qué no lo acomodás y que quede todo perfecto? La sidra por un lado, el ananafis por otro lado, que se vea, que todo eso. Y él decide ponerlo arriba de una estantería. Ponerle 50, 70 cajas de sidra arriba de una estantería. La había armado, quedó tan linda, que cuando pasa mi papá le dice, ¿eso irá a aguantar? No alcanzó a terminar de decir y se cayeron. Fueron 50, 70 cajas de sidra en el suelo y esa fue una Navidad sin sidra. Qué bueno, qué bueno. También en el informe especial, justamente en el día del empleado comercial, le hice un reportaje a un ex empleado de ustedes, Tercilio Barabal. Sí, lo vimos y realmente te felicito. Primero porque le diste una connotación de que yo también lo valoro de esa forma. El pueblo ha perdido a uno de sus repartidores más conocido, con mayor presencia en el pueblo. Primero en su tractor. Y cuando yo me acuerdo que le compro un camioncito, le digo, Tercilio, no te vas a mojar más, no vas a agarrar más frío, vas a irse ahí despacio porque es viejito, y me dice, no, yo en esto no subo. Y el día que lo probó, nunca más quiso volver al tractor. Y su camioncito hacía un ruido particular en una de las ruedas y todo el mundo sabía que venía Tercilio. Pero realmente estoy contento que le hayas hecho Tercilio por un reconocimiento. Primero porque debe ser la única persona, o no digo la única, pero una de las pocas personas a las cuales se le entrega la llave de la casa y él dejaba la mercadería y nunca hubo un solo reclamo que le faltó algo. Recuerdo cosas tan interesantes como decir, se la puse a la sombra, porque si se la dejaba al sol, le pasa eso. Muy preocupados por las cosas. Sobraba 50 centavos, venía, me pedía y se lo volvía a llevar en bicicleta a los 50 centavos. Por eso creo que realmente el pueblo ha perdido a uno de sus repartidores más importantes. Bueno, en nombre de Punto de Encuentro, Daniel, muchísimas gracias. Primero que todo, dejarnos entrar acá en tu escritorio para hacerte el reportaje. Pues muchas gracias por comentarnos sobre la histórica Casa Duto Hermano. Gracias a vos, Dante. Realmente es un honor que nos hayas hecho esta entrevista. Me siento halagado, pero no por mí. En realidad yo soy muy poquito de la parte de la historia de esta Casa Duto. Por lo que te dije, por lo que significa para nosotros, alguien que ya no está más con nosotros, pero realmente su presencia es
todos los días, parece que los vemos en las góndolas, hacer lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Dante. No, gracias a vos. Bueno, ahí veíamos entonces la historia de Casa Duto Hermanos. Felicitaciones, Dante, por la nota. Gracias. Qué manera de reírme de las anécdotas que contó Daniel. Y tantos años, ¿no? Así es. Las cosas que quedarán en el tintero que uno no se acuerda en el momento de la entrevista. Y las que habrá quedado, sí, que no lo dijo nada Daniel. Claro, que quedan guardadas, que esas no se pueden hacer públicas. Así es. Muchísimas gracias, Daniel, por este reportaje. Por supuesto, un auspiciante aquí de Punto de Encuentro, le mandamos un saludo. Dante, ¿algo preparado para la semana que viene? Sí, pero como siempre es secreto. Bueno, así que aguardamos la sorpresa entonces. Muy bien, que tengas buena semana. Igualmente. Y nos vemos en la próxima edición. Nos vemos y muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes se quedan ahí para seguir compartiendo más Punto de Encuentro. Ya venimos.